Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva conferencia del Aula de Nuevas Tecnologías, que tengo el gusto de dirigir y que hoy me va a tocar actuar como ponente también. Para los que no me conozcáis, soy Iván Sarmiento Montenegro, soy el director del Aula de Nuevas Tecnologías de Extensión Universitaria de la Universidad de Cantabria y también del Centro de Formación en Nuevas Tecnologías. Llevo los últimos 10 años, en el CEFONT, en este Centro de Formación en Nuevas Tecnologías, llevamos trabajando en toda la tecnología relacionada con el e-learning aplicado a la educación, cursos virtuales, el aula virtual y otras tecnologías también periféricas o asociadas a todos estos asuntos, como puede ser la videoconferencia, la telepresencia, nuestros pinitos en realidad virtual, interactividad, multimedia. Por ejemplo, también la grabación de eventos, como están mis compañeros por ahí detrás con la cámara. Y bueno, y en estos 10-12 últimos años he tenido la oportunidad de ir aumentando mi bagaje en todo este ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. La conferencia de hoy va a ser, sobre todo inicialmente, una retrospectiva de cómo la humanidad ha ido avanzando en este ámbito, para repasar un poquito las tecnologías que tenemos en la actualidad y acabar echando una mirada al futuro para ver qué nos puede deparar si alguien tuviera una bola de cristal para saber por dónde pueden ir los tiros. ¿De acuerdo? Va a ser un enfoque bastante técnico, más que didáctico, más que pedagógico, puesto que esa es mi especialidad. Así que si en algún momento doy una patada a la pedagogía, José Antonio sobre todo, ruego que me lo perdonéis por ese perfil técnico que me caracteriza. Bueno, pues lo primero que quiero empezar es definiendo qué son estas nuevas tecnologías que dan nombre a este aula de extensión y que vamos a ver en la conferencia de hoy. ¿Qué son estas TIC, estas tecnologías de la información y la comunicación? Pues realmente son todas aquellas aparatos, todas esas tecnologías relacionadas con los dispositivos electrónicos, los dispositivos informáticos que nos ayudan a comunicarnos y a mantener una relación más o menos digital entre todos nosotros. Tienen tres patas fundamentales, que son las redes, es decir, aquellos sistemas que conectan todos los elementos entre sí. La segunda, que son los terminales, y una tercera, que son los servicios. Lo más fácil es verlo con ejemplos. Realmente, cuando hablamos de redes, estamos hablando, pues, por ejemplo, a la red telefónica, a las redes informáticas, es decir, todo lo que conectan lo que decimos los terminales, que son los ordenadores, los teléfonos móviles, las televisiones, y sobre ellos corren servicios, como pueden ser las aplicaciones de los teléfonos móviles, los software que corren en los ordenadores personales, e incluso los canales de televisión que se reproducen en nuestras televisiones. Eso sería el nivel de servicios. Todo ese conjunto constituye lo que conocemos como TIC, como tecnologías de la información y la comunicación, o como nuevas tecnologías. Y eso me lleva directamente al segundo punto. ¿Realmente son nuevas o cómo de nuevas son estas tecnologías? Porque tendemos a darle un nombre a una entidad y nos cuesta mucho cambiárselo. Normalmente se suele quedar con el nombre de nuevas tecnologías, pero tenemos que pensar que, por ejemplo, la más principal de ellas, que es la telefonía, el teléfono, fue inventado en 1871 por Alexander Graham Bell. Aunque bueno, ahí hay algo de polémica sobre a quién debe atribuirse realmente ese invento. Aunque su uso no fuera generalizado hasta después de la Segunda Guerra Mundial, al principio de los años 50, estamos hablando de algo que ya tiene 70 años. Bueno, realmente desde su invención, 140 años, ¿vale? No sé cómo de nuevo podríamos considerar esto. El ordenador personal, que es otro de los pilares de estas nuevas tecnologías, fue inventado, curiosamente, por Olivetti, de nuevo un italiano, igual que el teléfono, que es lo que está ahí en debate si fue un italiano o si realmente fue Alexander Graham Bell quien lo inventó, pero la gente de Olivetti, con su programa 101, que realmente podríamos pensar que es el 101, pero los que conocemos binarios sabemos que ese es el programa 5, 101 en binario realmente significa 5,
Con su quinto modelo, Olivetti lanzó al mercado el primer ordenador personal tal y como los conocemos hoy en día. Y esto ocurre en 1964. ¿De acuerdo? Ya va para 60 años. Aunque su uso, de nuevo, no se generaliza hasta finales de los 70 e inicios de los 80, con los ordenadores personales de Macintosh, los ordenadores personales de IBM. El siguiente hito o el siguiente punto importante es el desarrollo de Internet, la aparición de la red de redes o de la red que comunica a todos los ordenadores entre sí. Esto se produce en el año 1969, cuando investigadores a cargo de un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, conocido como ARPANET, una red para conectar los centros de defensa de Estados Unidos, teniendo en cuenta que estamos en plena Guerra Fría, cuando una de las preocupaciones del gobierno americano es que precisamente sus centros militares puedan ver cortadas sus comunicaciones, desarrollan este sistema para comunicar ordenadores de forma segura entre los distintos centros de investigación, centros militares, etc. Esto da lugar al ARPANET, que está desarrollada por DARPA, que es bueno, lo tengo por aquí apuntado, el Defense Advanced Research Project Agency, es decir, la agencia para el desarrollo de proyectos de defensa avanzados. Esto puede sonar un poco extraño, teniendo en cuenta que está enmarcado dentro del Departamento de Defensa americano, pero realmente esta gente ahora lo que más está invirtiendo hoy por hoy es en robótica. ¿De acuerdo? Ha comprado o tiene proyectos con un montón de empresas de robótica que están desarrollando los archiconocidos drones, que puede haber miles volando actualmente en el mundo armados con misiles, con elementos disuasorios y mortales, pero también están desarrollando robots para realizar tareas de acceso a lugares remotos, mochilas o mochileros para los soldados para que no tengan que cargar mucho peso. Y esta es la agencia que en su día desarrolló Internet. Veis aquí en la imagen que he añadido a la presentación, ese es el primer router que utilizaron. Un router tamaño compacto, como una persona de grande. ¿De acuerdo? 1969 aparece Internet. No se generaliza el uso, especialmente en España, hasta mediados de los 90, pero bueno, es otra cosa que ya tiene 50 años. El teléfono móvil, anteriormente conocido como el ladrillo móvil, cuando pesaban cerca de 7 kilos estos teléfonos. Hoy por hoy ya nos caben en cualquier bolsillo, son muy manejables, pero en su día ese modelo que tenemos aquí de Motorola, el Dynatac 8000X, fue el primero que se lanzó de forma comercial, aunque su invención está registrada en el año 1973. A partir de los 90 su uso ya es generalizado y bueno, hoy por hoy ya se sabe que hay más teléfonos móviles en el mundo, en el planeta, que personas. No me acuerdo cuál es la relación exactamente, pero tocamos a más de uno por cabeza. Otro hito es la aparición de la banda ancha o de la conexión de alta velocidad a Internet, que permitió en su momento la generalización de los servicios de Internet con una agilidad o con una funcionalidad más avanzada de lo que existía hasta su momento. Se acabó el módem que hacía llamadas por la línea telefónica. Si nos conectábamos a Internet, estábamos comunicando en casa. Si alguien levantaba el teléfono de casa, se cortaba la conexión a Internet. Esto se acabó con la aparición de la banda ancha a partir de 1990. Y la imagen que hay ahí arriba es de un router Wi-Fi. El Wi-Fi aparece en 1991, pero hasta 1999 no empiezan a comercializarse con el nombre de Wi-Fi, de red inalámbrica, y este es un módem o un router Wi-Fi de los más comunes o de los más comercializados en toda la historia. Si os fijáis en la diferencia entre el router de arranque de Internet, tamaño persona, tamaño armario, y un router que es poco más que un radiodespertador, digamos que en 30 años el salto fue enorme. Y por último, en el año 2000 aparecen los smartphones, los teléfonos inteligentes, que también cada día proliferan más en toda la población, en todos los sectores de la población.
El primer modelo que se patenta es un Ericsson, el R380, que fue bastante conocido, que se le abría una tapita y dentro era una PDA, una agenda electrónica, pero ya compaginaba los servicios de telefonía con los servicios de conexión a Internet, etcétera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en Japón, aunque aquí en España la irrupción de los smartphones ha sido bastante más tardía, por ejemplo, en Japón en el año 2001 ya contaban con 40 millones de suscriptores a servicios de datos para teléfonos móviles inteligentes. Y el último salto, la última revolución en cuanto a dispositivos han sido las tablets, los ordenadores tabletas, como este que tengo aquí o similares, que a partir del año 2010 han despegado de forma ya definitiva. ¿Vale? Entonces, bueno, es una retrospectiva para ver cómo de nuevas son estas nuevas tecnologías a las que incluso yo en el nombre del aula que dirijo hago referencia, para verlas con un poquito de perspectiva. Comparando con la historia de la humanidad, realmente son nuevas. Tienen poco más de un siglo las más antiguas de todas ellas, con lo cual sí que podríamos considerar que se tratan de nuevas tecnologías. Entonces, en el recorrido que voy a hacer, voy a pasar por el pasado, el presente y el futuro de estas nuevas tecnologías. Estas tecnologías, o la tecnología de la comunicación y la información en la humanidad, ha estado en constante evolución desde el principio de los tiempos que tenemos registro. Sin embargo, la forma en la que se ha aplicado al aprendizaje o a la enseñanza no ha variado tanto. ¿De acuerdo? Siempre ha habido una tradición oral, una forma de comunicar el conocimiento de unas personas a otras, que un poco después, cuando apareció la escritura, sufrió una gran revolución con la aparición de los documentos escritos, pero realmente tampoco cambió mucho la forma de aprender y de enseñar. Siempre era a través de una escuela, de una academia, un profesor dando clase a una serie de alumnos. Sin embargo, la frecuencia con la que estas novedades o estas revoluciones en la enseñanza han ido apareciendo sí que se ha ido escalando, ha ido aumentando con el paso del tiempo. La primera gran revolución, como decía, tiene lugar hace unos 70.000 años y aquí hay bastante polémica entre en qué punto exacto aparece el lenguaje, que es la primera gran revolución que permite al Homo sapiens diferenciarse del resto de sus familiares, entre comillas, primates. Es el lenguaje el que permite a nuestra raza, al Homo sapiens, conquistar y dominar el mundo frente al resto de animales. Y esto es debido a que es el lenguaje precisamente el que permite la transmisión del conocimiento. Esto constituye un salto tecnológico sin precedentes. Y realmente el salto tecnológico es evolutivo, que es la aparición del aparato fonador. Esto nos diferencia del resto de primates y nos permite dominar el mundo. Esta imagen son radiografías o escáneres en tiempo real de un aparato fonador de una persona de habla o hablando en chino. El siguiente salto tecnológico, como os comentaba, es la aparición del lenguaje escrito. ¿Vale? En Sumeria, en la antigua Mesopotamia, lo que equivaldría al Irak de hoy en día, se encuentran los primeros vestigios de escritura en estas tabletas con marcas cuneiformes, y esto se produce en el 3200 a.C., es decir, hace aproximadamente 5.000 años. Aunque también hay bastante polémica, no hay mucho consenso en si realmente solo surge aquí la escritura o se produce también en otros lugares. Seguro que alguno de los presentes tiene mucho más que decir que yo sobre esto, pero bueno, si hay algo, en cualquier momento me lo podéis comentar. Constituye una revolución especialmente porque revoluciona de nuevo la forma de transmitir conocimiento.
y es que ya no es necesaria la presencia de dos individuos para que uno pueda transmitir ese conocimiento a otro. Y también permite la aparición de los registros, es decir, el conocimiento puede ser guardado, puede ser archivado, surgen las bibliotecas, surgen los lugares donde se conserva el conocimiento y se puede transmitir a generaciones que no tengan contacto entre ellas. La siguiente gran revolución, y de nuevo hay otro salto grande en el tiempo, es la aparición de la imprenta. La aparición de la imprenta allá en 1450, inventada por Gutenberg en Alemania, que hizo que los libros, que hasta el momento eran un artículo casi de lujo, que solo se podían reproducir en monasterios a partir de copias o haciendo copias de originales por personal altamente especializado, que eran los monjes, eran los únicos que tenían el poder de producir, bueno, los únicos o prácticamente los únicos, los monjes y algún que otro noble, que podían reproducir los libros y que tenían acceso a estos libros. La imprenta lo que hace es democratizar este acceso a los libros, abarata muchísimo los costes de producción y da acceso a muchísimas más personas, a muchísima más población, a estos libros impresos. Por lo tanto, hay que agradecer a Gutenberg que nos hiciera accesibles estos libros impresos y que también rompiera ese monopolio que tenían los monasterios y les obligara también a dedicarse a otras cosas, como por ejemplo, bueno, ya se venían dedicando, pero les obligó a enfocarse más en ello, como por ejemplo la producción de cerveza. Con lo cual a Gutenberg hay que agradecerle las dos cosas realmente. Finalmente, como otro de los hitos importantes, están la aparición de los medios de comunicación modernos a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, que ya acaban de añadir la gran revolución que seguimos viviendo hoy en día. Estos medios de comunicación, como pueden ser la grabación de sonido, los gramófonos o los reproductores de discos que aparecen a finales del siglo XIX, el cine, que aparece a principios del siglo XX, la radiodifusión, la televisión, la aparición de Internet que hemos comentado antes, la telefonía móvil. Esto lo que hacen son medios que realmente ya son masivos. Es lo que los americanos conocen como mass media, los medios de comunicación masivos, que tienen un potencial o una audiencia potencial prácticamente ilimitada, o en teoría ilimitada. Cualquier persona con muy poco gasto o con muy poca inversión puede acceder a estos medios de comunicación, a los periódicos, a la radio, a las televisiones, etc. Esto sería un repaso a lo que yo considero como algunos de los hitos más importantes en la evolución de las tecnologías de comunicación y de la información. ¿Dónde estamos ahora? El presente. Bueno, para mí lo que me parece más importante o el agente dinamizador ahora mismo es Internet. Esta red de redes que permite la interconexión prácticamente instantánea de cualquier equipo, de cualquier persona en el mundo. Internet permite, en el ámbito de la educación, la implementación del e-learning, es decir, de la educación a distancia o de la educación a través de medios electrónicos, la educación online. Eso es lo que se conoce como e-learning. Y como veis en este gráfico, en los últimos 3 años, desde el 2011 hasta el 2014, prácticamente se ha doblado la inversión de 35.000 a 56.000 millones de dólares en productos de e-learning, el gasto en e-learning en el planeta. Y la previsión es que para el año 2015, para que el año que viene, esta inversión o este gasto ya supere los 100.000 millones de dólares. Prácticamente se está doblando con el paso de los años, o de un año para otro. Y la previsión además es que crezca en todos los ámbitos del planeta, en todos los continentes. ¿Por qué? Porque esto hace accesible la educación no solo a los países ricos, sino también a los países que tienen menos medios, porque requiere una inversión menor, en teoría, para acceder a formación de calidad, reglada, etc.
Este es un informe de... Bueno, está en la presentación, como luego la pondré accesible, el informe de una página web experta en informes sobre e-learning. ¿Qué nos permite Internet o qué recursos nos pone a disposición tanto de los profesores como de los alumnos? Bueno, pues el primer gran contenido son los recursos educativos abiertos, los Open Educational Resources. Estos recursos educativos abiertos han democratizado definitivamente el acceso a la información en el planeta. Estos recursos educativos, como pueden ser el OpenCourseware, que se trata de una colección de asignaturas o de cursos creada por instituciones de prestigio, universidades, centros de investigación, etcétera, que fue lanzada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts hace aproximadamente 10 años y que cuenta con centenares, con millares de instituciones adheridas en el mundo. Fue el germen de la distribución de recursos educativos de calidad de forma abierta, es decir, sin necesidad de pagar, sin necesidad de desplazarse, sino que a través de Internet se puede acceder a todos estos materiales. Por ejemplo, la Universidad de Cantabria cuenta en su... Si se desbloquea... En ocw.unicam.es, en esta dirección, hay una colección de... Actualmente creo que hay unas 180 asignaturas totalmente accesibles o totalmente disponibles sin ningún coste, absolutamente abiertas, creadas por los profesores de la propia universidad en colaboración con el Vicerrectorado de Profesorado, con los servicios de apoyo y, pues, por ejemplo, asignatura como esta de biogeografía, en la que tenemos pues, un programa, una bibliografía, material de clase, prácticas. En el material de clase tendríamos, si la red nos respeta, una serie de temas con cada uno de ellos distintos materiales educativos, pues una presentación en formato PDF que podemos descargar y guardarnos para consultar más tarde, o pues unos materiales de texto con imágenes que incluso pueden incluir material interactivo. ¿De acuerdo? Es decir, son contenidos ricos que solo necesitas conexión a Internet y un ordenador, un equipo, para poder consultarlos. Y esto estamos hablando que nuestro OpenCourseware, que es una iniciativa bastante modesta, puesto que solo depende de un par de personas aquí en la universidad, en nuestra universidad, pero actualmente cuenta o recibe el año pasado 1,5 millones de visitas, ¿vale? No solo de España, además, sino que son visitas internacionales. Lógicamente, debido al idioma, la mayoría viene de España o de Iberoamérica, pero también hay visitas desde toda Europa, desde Estados Unidos, ¿vale? Es decir, aparte de que estamos dando en abierto conocimiento accesible a cualquiera, también estamos mejorando nuestra posición en el mundo, la forma en la que la universidad se muestra al resto del mundo. Sirve también como escaparate. Por eso es importante que estos contenidos sean correctos, sean bonitos, no tengan incorrecciones tanto en el aspecto como en el contenido. Algunas de los ejercicios o de las prácticas que son también interesantes. ¿De acuerdo? Esto cualquier profesor de cualquier lugar del mundo podría descargarlo y simplemente, basado en unas licencias que se conocen como Creative Commons, es decir, licencias que marcan cómo se pueden usar estos materiales, que normalmente son, bueno, todas estas que tenemos en la universidad suelen ser de reconocimiento, es decir, lo puedes usar libremente siempre y cuando que cites la fuente, que cites al profesor que ha realizado esos materiales. ¿De
Aquí en los proyectos, por ejemplo, pues hay un crucigrama que podemos completar de forma interactiva. Prefijo que hace alusión a la alimentación, ni idea, voy a probar otro. Estudio de los suelos. Suelología. ¿De acuerdo? Y así podríamos ir recompletando este crucigrama online que cuando lo tuviéramos hecho podríamos comprobar 1%. Algunas de tus respuestas son incorrectas. Sorpresa. Bueno, ología está bien. Hasta ahí hemos llegado. Es decir, no son materiales necesariamente estáticos, sino que también pueden ofrecer contenido rico. Esta sería la primera iniciativa. Como os comentaba, no solo la Universidad de Cantabria tiene. Hay un consorcio mundial embarcado en la iniciativa, enarbolado o encabezado en su momento por el MIT. Esto fue curioso porque el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que como sabéis es una universidad o un centro universitario de gran prestigio, cuando lanzó la iniciativa tuvo tal éxito que al poco tiempo, al cabo de un par de años, tenían problemas para mantener el ancho de banda o la cantidad de datos que servían a través de este servicio. Tenían tantos millones de visitas que les salía extraordinariamente caro seguir manteniendo esos servidores, esa conexión a Internet, ese servicio que estaban manteniendo. Con lo cual pasaron de tener un Open Courseware a tener un Open Closed Courseware, porque lo tuvieron que cerrar y ponerlo de pago, pagando un acceso simbólico, pero bueno, ya dejó de ser Open para ser Closed. Fue algo curioso dentro de, o sobre todo teniendo en cuenta que era la institución que encabezaba o que abanderaba el proyecto. En Latinoamérica, o en España y Latinoamérica, está abanderado por Universia, que es la división o digamos, la fundación del Banco Santander para las universidades, para dar apoyo y dar servicios a las universidades. Otra iniciativa, bastante más moderna, que está sufriendo un auténtico boom en los últimos 2 años, son los MOOCs o MOOCs, los Massive Online Open Courses, es decir, cursos masivos en línea a través de Internet, abiertos, porque son gratuitos, porque no es necesario pagar para acceder a ellos, y son cursos porque son cursos reglados y que tienen profesores detrás, ¿vale? La diferencia con el Open Courseware es que el Open Courseware al final es un repositorio de materiales, los profesores cuelgan esos materiales ahí y cualquiera puede acceder, pero si tienes una duda o si tienes un problema, normalmente el profesor no está accesible, aunque, bueno, si le mandas un correo electrónico, si lo identificas, sí que podrías llegar a él, pero normalmente no hay una supervisión por parte del profesor. Digamos que no se trataría de un curso tal y como lo conocemos habitualmente. Pero en los MOOCs, en estos cursos masivos abiertos, sí que hay profesores vigilando el desarrollo de los mismos. Estos MOOCs arrancan en la Universidad de Stanford con un profesor que hace un curso de inteligencia artificial, me parece que era, y en su primera edición, con un curso Stanford, una universidad de nuevo de prestigio, lo da abierto a todo el mundo, y en su primera edición se encuentra con 120.000 alumnos. Claro, al hombre se le ponen los ojos muy grandes, cuenta su experiencia y todo el mundo se sube al carro, porque ven que es una forma estupenda de llegar a audiencias masivas, realmente, como su nombre indica, con un trabajo más o menos limitado. Estos cursos se caracterizan porque, aparte de ser un repositorio de materiales, ya tienen actividades de interacción tanto con los profesores como entre los alumnos. Ya se constituye una comunidad de aprendizaje. Para mi gusto resulta una cosa un tanto paradójica, porque llevamos, bueno, yo desde que tengo uso de la razón llevo escuchando que hay que luchar contra la masificación de la educación, contra las aulas masificadas, porque hay mucha gente en las clases y tal, y ahora resulta que la panacea es hacer cursos masivos, en los que no haya 100 personas en clase, sino que hay 100.000. A mí me parece que se corre el riesgo de perdernos en la multitud. Pero bueno, como comunidades de aprendizaje realmente están funcionando muy bien.
Un ejemplo de estos MOOCs, si me encuentro, serían los de Miriada X. Miriada X es una plataforma donde la Universidad de Cantabria tiene sus MOOCs, que también está encabezada o está capitaneada por Universia, por esta fundación que os comentaba antes, en este caso en colaboración con Telefónica Learning Services. Posiblemente haga levantar más de una ceja cuando hay dos empresas tan grandes como el Banco Santander y como Telefónica detrás de una iniciativa abierta, gratuita, etcétera. Bueno, realmente ellos sí que sacan algo que es la información de estos cursos o que estos cursos genera, ¿vale? Hay un dicho por ahí muy popular que dice que cuando un servicio es gratuito, especialmente en Internet, es que realmente tú eres el producto. Cuando un producto en Internet es gratuito, por ejemplo, el correo electrónico, los foros, yo qué sé, las redes sociales, que todas son gratuitas, el acceso es gratuito, bueno, pues realmente es porque nosotros somos el servicio. Y por ahí también hay un corolario que dice que posiblemente si el servicio es de pago, siga siendo también el servicio tú, el producto tú. Aunque ese producto sea de pago, aunque estés pagando para recibirlo, nosotros seguimos generando información, generando, aparte de ese dinero que pagamos, otros beneficios a las empresas que hay detrás. Esa información que nosotros generamos, que es pues cuántas veces accedemos al servicio, desde dónde accedemos, cuánto tiempo estamos conectados, con qué gente nos comunicamos, desde qué ordenador lo hacemos, toda esa información al final se convierte en unos ficheros enormes que se conoce como Big Data o como información grande, que realmente para esas empresas les supone un beneficio brutal, porque tienen estudios de mercado, pueden vendérselo a terceros para que nos hagan llegar publicidad, es decir, ahí hay unos valores añadidos o unos beneficios asociados a estos servicios que, entre comillas, podríamos decir, se dan como gratuitos. Bueno, pues estos MOOCs, estas empresas que hay detrás de los MOOCs, es uno de los beneficios que sacan. Lo cual tampoco está mal, porque realmente están dando un beneficio a la sociedad proporcionando esta plataforma de acceso o con conocimiento en abierto. Estos MOOCs, voy a intentar acceder. Al final lo que son, bueno, como veis, aquí ya hace falta registrarse, ya hay que acceder a un entorno y al final son cursos reglados que están distribuidos en módulos, que tienen una temporalización, es decir, se van liberando con el paso de las semanas, tienen un profesor detrás que los está moderando, en el caso de que se produzca algún problema, ya tienen un soporte técnico, si hay un problema se puede entrar en un foro para hacer preguntas y al final, pues eso, tienen una descripción, una serie de módulos, módulo 0, módulo 1, que a medida que se van realizando, el alumno ve cómo se van completando. ¿De acuerdo? Cuándo se ha iniciado, cuándo se ha finalizado. ¿Vale? Yo podría acceder al módulo 2, vemos una descripción y lo iniciaríamos. Y secuencialmente se irían realizando una serie de actividades. Normalmente, o lo que los caracteriza, es que tiene mucho contenido en vídeo, que es una de las iniciativas más potentes ahora mismo para llegar a los alumnos. Es algo que resulta muy visual, muy atractivo. Se trata de vídeos cortos, no de vídeos de 1 hora, de 2 horas, como podría ser una clase grabada, sino que son vídeos más cortitos, píldoras de 3-5 minutos para que los alumnos lo puedan hacer de forma escalonada, sin que se agobien, porque realmente uno de los mayores hándicaps de esta formación o de estos cursos es la tasa de abandono. Ahora mismo está en torno, los cursos habitualmente tienen una tasa de finalización en torno al 20%. Es decir, de cada 100 personas que los empiezan, solo los acaban unos 20. Hay algunas excepciones, como algún curso que tenemos precisamente aquí en la Universidad de Cantabria, que hemos superado el 50% de finalización o de tasa de
de finalización de los cursos, pero normalmente andan en torno al 20%. Es decir, como es algo gratis, algo que está disponible, mucha gente entra para ver lo que es y si no le convence, pues lo abandona. Y otras personas, aunque sí que les convenzca, luego tienen el problema del tiempo, que les surgen otras actividades que hacer, es decir, que lo tienen que abandonar a lo largo de su realización. Pero bueno, como es algo gratuito, disponible en abierto, pues siempre se puede aprender algo. Al final, la finalidad de esto es aprender, es decir, lo que no tiene que perder de vista el alumno es que está entrando a algo de gran calidad, que está disponible en abierto y que puede proporcionarle conocimientos extra. Digo esto porque mucha gente lo que les preocupa es la certificación. Sí. ¿Cuál es el perfil del alumno que tenéis aquí en este tipo de plataformas? Todavía no lo conocemos, porque precisamente todavía no nos han dado datos agregados de los estudiantes que hemos tenido en los cursos. Es una iniciativa tan nueva. ¿No sabéis si es estudiante de aquí local? No lo sabemos. ¿O si están en Sudáfrica? Ha salido la última horneada de datos, que lo que se sabe es que han tenido unos cerca de 100.000 alumnos todos los cursos que tenían en las iniciativas. Los cursos que hemos tenido en Cantabria creo que eran unos 46.000 alumnos, media docena de MOOCs que hemos impartido el año pasado, pero la plataforma era tan novedosa, estaba tan recién salida del horno que, bueno, no sé si decirlo porque va a quedar grabado, o no nos lo han querido dar o todavía no han sido capaces de sacarlo de la plataforma, esos datos. Pero es algo que sí que tenemos mucho interés en conocer. De dónde vienen, qué perfil tiene. ¿Y cuál es el curso que ha obtenido un 50% de tasa de terminación? Era el de coaching personal, un curso de coaching personal. ¿Vale? Pues en esto consistiría un MOOC. La ventaja o el valor añadido que dan estas plataformas es que cuando acabas el curso, cuando acabas el MOOC, ellos emiten un certificado diciendo que tú has acabado ese MOOC. Lo cual hay que coger con pinzas, con guantes y con una espátula porque ellos dicen que alguien que dice ser Iván Sarmiento ha hecho este curso, que has podido ser tú o ha podido ser otra persona. Es decir, no tiene ningún valor académico. El segundo paso es el de certificar pagando que tú has superado ese curso y para esto ya están desarrollando, bueno, ahora mismo hay un certificado de pago un poco más oficial que ya emiten las universidades, que es con un pago simbólico, pero el siguiente paso sería el acreditarlo mediante una prueba, mediante un examen, lo cual supone una complejidad enorme ahora mismo. Porque habría que habilitar aulas, habría que habilitar un sistema para que la gente desplazada o en entornos remotos pudiera hacerlo. Y sí que hay empresas de software que están tratando de brindar una solución a este problema, como por ejemplo hay una iniciativa que lo que hace es, de forma aleatoria, después de que tú des tu consentimiento, etcétera, activa la cámara de tu ordenador o de tu tableta o de tu móvil desde la que estás trabajando de forma aleatoria y hace una captura de la cara de esa persona que está trabajando. Eso tienen una base de datos de reconocimiento facial, comparan y dicen, bueno, pues al 90% de seguro, salvo que se haya dejado la barba y no se haya lavado en 4 días, que esta persona es la que inició el curso. Por lo tanto, pues esta actividad que ha estado haciendo durante esta hora que le hemos controlado, se la damos por válida. Si la persona no sale en la foto o la que sale no tiene nada que ver con lo que está en la base de datos, pues ese progreso no quedaría guardado. También están desarrollando otros algoritmos de comprobación de identidad basado en la frecuencia de tecleo, los patrones de mover el ratón por la pantalla, cómo hacemos doble clic, si usamos los menús o usamos el teclado, todo ese tipo de cosas. Es decir, están haciendo sus pinitos, pero todavía no hay un sistema que pueda garantizar que la persona que dice estar detrás del ordenador realmente está detrás del ordenador. Lo único que está disponible es hacer un examen presencial con un documento de identidad, etcétera, lo cual un poquito que entorpece estas iniciativas. Y luego habría otras iniciativas en abierto que
como estas licencias o esta forma de publicar contenido bajo licencia Creative Commons, que es lo que he comentado antes, que estaría disponible para cualquiera simplemente citando su origen. La Khan Academy, que merece mención especial para aprender matemáticas, también basada prácticamente todo en vídeo, unos materiales muy bien trabajados, disponibles prácticamente solo en inglés, aunque hace poquito la han lanzado también en español. Y luego el repositorio UCREA, que es una de las iniciativas, de nuevo, de la Universidad de Cantabria. Bueno, UC abierta. Aquí en la UC abierta están recogidas todas estas iniciativas, que es www.unicam.es/UC abierta. Pues está el OpenCourseware que hemos comentado, los cursos MOOCs. También hay información sobre derechos de autor y sobre otros recursos en abierto que están disponibles. Y este UCREA es el compromiso que tiene la universidad en que todo el material de investigación y de proyectos que se genera por parte del personal de la universidad y los alumnos que acaban sus estudios se publique de forma abierta y accesible para todo el público. Es una directiva o una sugerencia, todavía no ha llegado creo que al grado de directiva de la Unión Europea, que todo el conocimiento que se genere en las instituciones públicas sea puesto en formato abierto al público, y aquí en UCREA hay un buscador que nos permitiría encontrar pues desde tesis doctorales a trabajos fin de carrera a artículos que están pagados con financiación pública, proyectos del ministerio, proyectos europeos, etcétera. Todo esto está indexado de forma automática en este directorio, y hay directorios equivalentes o repositorios equivalentes en prácticamente todas las universidades españolas. Segundo punto importante que, en mi opinión, nos permite tener Internet: los entornos virtuales de aprendizaje. Estos entornos virtuales de aprendizaje son comunidades de aprendizaje. Uno de ellos podrían ser los MOOC, pero normalmente están más enfocados a entornos cerrados, a entornos como se conoce el e-learning de forma tradicional. Estos están basados en plataformas de teleformación, normalmente, como puede ser Blackboard o Moodle. Vamos a ver una de ellas ahora para que os hagáis una idea de en qué consisten, si nunca habéis accedido. Pero también pueden estar basados en otras plataformas, como pueden ser gestores de contenidos, un SharePoint, un Drupal, una página web en la que colguemos apuntes para nuestros alumnos del instituto o del colegio, pero también muchísimas otras posibilidades, herramientas en la nube, herramientas de la web 2.0, etcétera. Estos cursos o estos entornos virtuales de aprendizaje, el factor decisivo o el factor diferenciador es que cuentan con una tutoría online. Es decir, que hay un rol atribuido a una persona que está detrás de este curso, que es el de tutor virtual o el de tutor online, que es el encargado de dinamizar, controlar, dar tutorización a esa comunidad de aprendizaje. Las plataformas de teleformación, por ejemplo, en la Universidad de Cantabria tenemos dos, Blackboard y Moodle. Una de ellas sería esta, el Blackboard Learn. De nuevo nos pide un nombre de usuario y una contraseña. Voy a entrar con mi perfil de alumno. Y esto ya son entornos que tienen muchísimas más funcionalidades que lo que hemos visto en los MOOC. Si la red nos respeta. Vale, aquí ya tenemos una serie de herramientas, pues anuncios, un calendario, un listado de tareas, mis calificaciones, los cursos en los que estoy inscrito, un panel de avisos aquí arriba. Por ejemplo, entrando en uno de los cursos, energía y telecomunicaciones. Aquí tendríamos pues un temario con apuntes, pero también acceso a mis calificaciones. De momento me está yendo bastante bien. Foros de discusión que no tienen actividad. Las novedades del día, es decir, un montón más de funcionalidad para realizar esta
interacción para llevar a cabo el aprendizaje en esta comunidad, ¿vale? Que estaría al cargo de un profesor. Otras herramientas muy importantes también hoy en día en la educación son las propias de la web 2.0. La web se llamó como 2.0 o se le ha denominado como 2.0 porque realmente supuso una revolución en el paradigma respecto a lo que constituía Internet anteriormente. La web 1.0, podríamos decir, era la web en la que teníamos unos creadores de contenidos, unos editores de contenidos que eran las grandes empresas, Terra, Yahoo, El País, es decir, gente que eran los únicos que eran capaces de crear contenido, porque para el resto de usuarios era muy difícil, podías tener tu página personal, pero era poco habitual, y la revolución llega cuando los consumidores de información, los usuarios, ya dejan de ser consumidores solo para también convertirse en creadores de información, en creadores de contenidos. Y esto es gracias a través de los blogs, en los que cualquiera puede contar sus experiencias, compartir su conocimiento, lo que sea. Hay blogs interesantes y blogs que no son interesantes. Muchas veces cuando no tienes algo interesante que decir es mejor no... El refranero decía que es mejor callarse, en este caso es mejor no publicarlo, ni en un blog ni en ningún sitio. Las wikis, que son auténticas enciclopedias, como puede ser la Wikipedia, son auténticas enciclopedias online. Y es curioso porque además hace poco he leído un artículo en el que confirmaba que una investigación de una universidad que confirmaba que la Wikipedia es la enciclopedia más fidedigna o más correcta de todas las que existen, más que la enciclopedia británica, más que la Espasa y la Larousse que tenemos en el salón allí en una estantería. Es decir, no quiere decir que todo lo que hay en la Wikipedia sea correcto, pero que sí que tiene más cosas correctas que otras enciclopedias. Las redes sociales, que también tienen o se están empezando a utilizar en la educación para llegar a los alumnos de una forma más atractiva, de una forma que ellos entienden mucho mejor que otros métodos. Y luego también herramientas en la nube, como pueden ser herramientas para realizar documentos compartidos o presentaciones, como puede ser, por ejemplo, esta misma que estoy utilizando yo para la presentación de hoy, que se llama Prezi, que permite, pues bueno, sin necesidad de instalar nada en el ordenador, sino que editando a través de Internet y conectado a Internet, tienes tu presentación en la nube y ya no solo permite realizar este tipo de presentaciones, sino que además yo podría enviársela a una persona en otra ubicación y hacer la presentación desde mi ordenador para que ellos la sigan desde allí, hacer una presentación a distancia. Creo que lo tengo por aquí abierto. ¿Vale? Una de las opciones que me da es presentar a distancia. ¿Vale? Yo además esta presentación la puedo poner oculta, que nadie la pueda ver, o la puedo compartir con una serie de personas poniéndola en semi-privada, o la puedo poner como pública. Si me interesa que cualquiera que busque sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la enseñanza se encuentre esta presentación, yo la podría cambiar aquí y ponerla como pública. De tal manera que, pues bueno, si quieres tener un poco más de relevancia o quieres darte a conocer, sería una buena forma de compartir esta imagen. Por último, otra herramienta o otra funcionalidad que permite Internet y que últimamente está teniendo mucho tirón son estos entornos de gestión y seguimiento del aprendizaje. Básicamente lo que consisten es una plataforma en la que los 4 pilares de la educación, sobre todo de la educación no superior, es decir, los padres y las madres, los alumnos, los profesores y los centros y entidades administrativas, como pueden ser pues, la Consejería de Educación, etcétera, tienen la posibilidad de, accediendo a una única plataforma, comunicarse entre ellos, mandar avisos, hacer el seguimiento de la asistencia de sus hijos,
los profesores pueden poner las notas, pueden poner faltas de asistencia, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, tenía aquí un vídeo que presenta este servicio en la comunidad de Cantabria, que se llama Yedra. Gracias a Yedra, la plataforma integral educativa que, utilizando Internet como ámbito de funcionamiento, nos permitirá seguir el día a día de nuestros hijos en el centro. Gracias a Yedra, conoceremos de manera inmediata si nuestro hijo lleva tareas para casa o si va a tener un examen próximamente, ya que la información está disponible en tiempo real. También podremos comunicarnos con los profesores de nuestros hijos a través de la mensajería que Yedra pone a nuestra disposición, así como recibir citaciones de estos de manera inmediata. Y todo ello de una manera segura, con unas credenciales de acceso únicas para cada usuario y un sistema automático de recuperación de claves que nos facilitará conseguir unas nuevas siempre que lo deseemos. Pero si hay algo que identifica a Yedra y la diferencia... Bueno, yo creo que más o menos nos hacemos una idea. Esto también está suponiendo una revolución en la forma en la que todos estos estamentos de la educación se relacionan entre ellos. ¿Vale? Es mucho más accesible, mucho más rápido, mucho más, entre comillas, limpio, aunque hay veces que yo creo que se podrían echar de menos esas reuniones de las AMPAs y de las APAs, donde los padres se calientan, pero bueno, eso seguramente sigue existiendo. Otros elementos revolucionarios, pero que no están necesariamente ligados a Internet, son también las pizarras digitales. Estas pizarras que han sustituido prácticamente en todas las aulas a las antiguas pizarras negras donde el profesor se ponía perdido con tiza hasta el punto de que era necesario llevar una bata, ahora se han sustituido por una pizarra digital en la que con un rotulador electrónico se pinta sobre la pizarra, se pinta entre comillas, y esto aparece proyectado en el ordenador, se puede guardar, se puede enviar por correo electrónico. Son multitáctiles, de tal manera que más de una persona puede estar escribiendo en distintos lugares de la pizarra. Y bueno, no contamos con una para hacer aquí la demostración, pero la verdad es que también son herramientas muy potentes para revolucionar la forma de enseñar y de aprender. Y por último, bueno, aparte de otros medios tradicionales que siguen vigentes, el papel, los libros, etcétera, no tiene por qué todo esto desbancar lo que de siempre ha funcionado y ha funcionado bien, sino que está complementando esas funcionalidades, pero la última irrupción fuerte han sido los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles que proporcionan un acceso ubicuo a la información. Desde cualquier sitio, en cualquier momento, si tienes conexión a Internet a través de una conexión de datos y tienes un dispositivo móvil, como puede ser una tableta o un teléfono de estos inteligentes, puedes acceder a la información de forma casi instantánea. ¿Vale? Lo cual es un problema también porque en muchos círculos ha acabado con las discusiones. Antes era el que decía una cosa, el otro que decía otra. Dice, bueno, pues cuando lleguemos a casa lo miramos no sé qué. Ahora, en cuestión de 15 segundos, te conectas, lo miras y ¡pum! Se acabó esa conversación. No todo puede ser bueno, no todo siempre va a ser bueno. A ver, que se me escapa de nuevo. Vale. En el último ratillo que nos queda, que no sé ni cuánto es, bueno, 10-15 minutos para luego dejar un poco de tiempo por si hay alguna pregunta, lo que vamos a ver, o lo que quiero tratar, es hacia dónde nos puede llevar el futuro en estas tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la educación. Bueno, lo primero, los dispositivos móviles, lo que decía antes, realmente ya son el presente, ya no son el futuro. No solo permiten este aprendizaje ubicuo, es decir, en cualquier momento, desde cualquier lugar, se puede acceder a la información, sino que además permite que el alumno lo adapte a sus necesidades. ¿Vale? Si él prefiere hacerlo en el autobús, si prefiere hacer los ejercicios mientras va en el tren o en el autobús a clase, tiene la posibilidad de trabajar ahora. Si lo puede hacer mientras, por ejemplo, la formación continua en sanidad es muy habitual, los médicos cuando están de guardia pueden sacarse su tableta y ponerse a hacer un máster o hacer un curso de adaptación, lo que sea. ¿Vale? Es decir, se adapta muy bien a las necesidades y a las preferencias del alumno.
La participación además es sencilla, porque estos dispositivos ya son prácticamente accesibles para cualquiera. Han bajado mucho su precio, han aumentado mucho sus prestaciones y además, como es algo que, sobre todo las nuevas generaciones, están muy familiarizados con ellos, es algo que entra por los ojos. Tú les dices que hagan un trabajo escrito de 10 páginas, no sé qué, en papel y que te lo den y le cuesta un trabajo enorme, pero sin embargo si se lo vendes a través de un documento compartido en Google Docs, una cosa un poco novedosa, le ponen muchísimo más entusiasmo. Algunos ejemplos que además voy a intentar enseñar. Pues por ejemplo hay aplicaciones para estos entornos de aprendizaje, para estas plataformas de teleformación. A ver qué sale por aquí antes de enseñar el móvil. ¿Vale? No sé si se verá muy bien, pero este es el entorno para dispositivos móviles de Moodle. ¿Vale? Pues aquí tienes los contenidos del curso, contenidos generales, está un poco borroso porque no enfoca bien, con un foro de noticias, temas relacionados con la asignatura, ¿vale? Entonces, de forma muy sencilla se van navegando todos los contenidos del curso. Y lo dicho, prácticamente desde cualquier lugar. Y en este caso consumiendo datos 3G porque no estoy conectado a la red Wi-Fi. ¿Vale? Esta sería una de las opciones. Lo hay para Moodle y también lo hay para Blackboard, que prácticamente, pues eso, tiene las mismas funcionalidades. ¿Qué ventajas puede presentar esto? Pues antes, cuando teníamos que, por ejemplo, hacer un trabajo, imaginaros, un trabajo de geografía, que fuera un trabajo de campo de fotografiar un edificio icónico o característico de tu ciudad. El alumno tenía que coger la cámara, ir al edificio, hacer la foto, volver a casa, descargarla a su ordenador, entrar al entorno de aprendizaje y subir esa foto al curso donde la tarea que le hubiera mandado el profesor. Ahora simplemente el alumno va con el móvil, entra a la aplicación del curso, hace una foto y automáticamente queda subida en el curso. ¿Vale? Otra aplicación que también está teniendo bastante o está proliferando bastante es la de aplicaciones que se denominan como de clickers. Se llaman así porque en sus inicios, en lugar de utilizarse smartphones o tabletas, se utilizaban unos dispositivos en los que se daba un botón, que se utilizan para hacer encuestas en tiempo real en las clases. Es decir, cuando el profesor pregunta, ¿lo entiende sí o no?, todos los chavales tienen un dispositivo que le dan a sí o no. Y eso permite al profesor en tiempo real saber o conocer la realimentación que le dan los alumnos. Bueno, normalmente si no, siempre es sí. Nunca se sabe cómo están o en qué grado de entendimiento están teniendo los alumnos de la materia que estamos dando. Esto ahora ha evolucionado a que son aplicaciones software que corren en un servidor, en un ordenador, y los alumnos interactúan con ellas a través del teléfono móvil. ¿Vale? El profesor lanza la pregunta y los alumnos entran en el móvil y dicen sí, no o me he perdido en tal punto. Y el profesor en tiempo real, también en su móvil, ve cómo está siendo el desarrollo de la clase. Esto lo han llevado ya a otro nivel más y es que utilizando unas gafas de estas interactivas inteligentes, el profesor que las tiene puestas en unas pantallitas que tiene las gafas delante, ve con una cruz roja o con un tic verde qué alumnos han dicho que sí o que no, para directamente dirigirse ya a ellos. Entonces ya ni siquiera te tienes que fijar en su cara, sino que el que ha dicho que no, que tiene una cruz encima, ya le dices, pues a ver, ¿qué es lo que no has entendido? ¿De acuerdo? Son cosas muy novedosas, no sé hasta qué punto llegarán a implantarse de forma definitiva. A ver, que se me va. Otra herramienta que también tiene mucho impacto, que está usándose mucho, son las herramientas de webconferencia. Es decir, para hacer videoconferencias a través de la web. Antes eran necesarios equipos muy caros de videoconferencia para hacer una videoconferencia entre dos extremos,
Pero ahora ya hay aplicaciones que a través de una página web, simplemente teniendo una tableta, un móvil o un portátil con webcam y micrófono integrados, te puedes conectar y ves a otra persona o a otro grupo de personas en un aula virtual, en un espacio virtual donde todo el mundo está conectado trabajando en común. Es decir, es como si fuera un Skype o una herramienta de estas de videoconferencia, pero enfocada a un aula, enfocada al aprendizaje. Las ventajas que tienen es que se mejora la sensación de interacción, puesto que hay una presencia, aunque sea de forma virtual, tú ves la cara de otras personas, puedes chatear con ellos, puedes compartir presentaciones, puedes enviar mensajes y además todas estas sesiones se tiene la posibilidad de que sean grabadas en tiempo real, de tal manera que si alguno de los alumnos no puede estar en la sesión en directo, siempre puede acceder en diferido y recuperarlo o ver los contenidos un poco más tarde. La grabación de las clases también está mejorándose mucho. Existen aulas prácticamente automatizadas que el profesor solo tiene que entrar, dar un botón, y esa clase que da a continuación se graba, se codifica, se sube a un servidor y se lista en una página web para que los alumnos puedan verla cuando les dé la gana. Es lo que se conoce como darle la vuelta a la clase o grabar la clase, el flip the classroom. Y todas estas herramientas además también se están adaptando a los dispositivos móviles. Ya hay aplicaciones para conectarse, por ejemplo, tengo aquí la de webconferencia, que es una solución de Blackboard en este caso, ¿vale? Es el Blackboard Collaborate. Pues que simplemente tú arrancas esa aplicación, das a unirte a la sesión, aquí te pide un nombre y una contraseña, con lo cual algo no estoy haciendo bien. Vamos a probar. Y esto ejecuta sus rutinas, lo que necesite. Aquí, como la conexión es un poco lenta, nos va a dar problemas, pero bueno, entraríamos en un aula virtual. Vamos a ver si me deja desde el PC. Lo tengo por aquí. Lo que nos permite, pues es eso, es compartir una serie de herramientas, interactuar con los compañeros de clase, con el profesor puede dirigir mejor la formación. Podemos ver el vídeo y escuchar el audio del profesor, bueno, un montón de posibilidades. ¿Vale? Aquí podríamos, me está diciendo que esta sesión no se está grabando, podríamos iniciar la grabación. Grabación iniciada. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahora mismo yo estoy solo en la sala, pero podría chatear con el resto de participantes. Podría ir poniendo aquí pues contenido, materiales, lo que yo quisiera. Se puede hacer un recorrido por una página web, de tal manera que allá donde yo vaya navegando, todos los alumnos van siguiendo en sus ordenadores esa navegación, compartir aplicaciones, es decir, hay un montón de posibilidades para que la interacción sea mucho más fluida, sea mucho más auténtica. ¿Vale? Esta sería una herramienta de webconferencia o de webconference. Otra proyección de las nuevas tecnologías que tuvo un gran boom hace 5 años y que ahora se está recuperando un poquito porque fue una burbuja que en muchas instituciones se pinchó de forma estrepitosa, es el uso de la realidad virtual y de la realidad aumentada en la formación. La realidad virtual, al final, no es otra cosa que un universo paralelo inventado en la que los usuarios entran utilizando avatares, utilizando personas inventadas o identidades inventadas que se utilizan en ese entorno. La más memorable de todas era, o fue, creo que sigue existiendo, pero ya no tiene el boom que tuvo, Second Life. Segunda vida.
en lo que aquí muchas, pero muchas además, instituciones invirtieron muchísimo dinero en tener una presencia física en ese mundo paralelo, de tal manera que había auténticas facultades en el universo paralelo, en el universo de realidad virtual, a la que los alumnos entraban con sus avatares a recibir las clases por parte de los profesores con sus avatares. Hubo gente que diseñó edificios, réplicas de edificios, etcétera. Hubo muchísimo dinero de proyectos de investigación y de desarrollo, pero que luego al final, cuando eso se ha puesto en práctica, el feeling no era realmente demasiado bueno, la gente se echaba un poquito para atrás. Es algo que no cuajó, fue una burbuja que explotó y ahora mismo eso está todo parado. Lo que sí que se está utilizando bastante es la realidad aumentada, que al final lo que consiste es en que lo que vemos de forma natural, la realidad normal, a través de herramientas software y de estos dispositivos, las tabletas, etcétera, se aumenta esa realidad. Es decir, se le da funcionalidad añadida o se le da contenido añadido. Alguna de los ejemplos que tenía preparados, por ejemplo, este personajillo para que los niños aprendan algunos conceptos de ciencias, como puede ser la gravedad, ¿vale? Esto simplemente con una plantilla impresa en un papel normal y corriente, cuando esto se pone delante de la cámara del dispositivo, si carga, que ahora mismo no carga. Vamos a ver, vamos a intentarlo de nuevo. Bueno, una de las máximas cuando te enfrentas a las nuevas tecnologías es que si pueden fallar, van a fallar. Y una de las mejores soluciones es cerrarlo y volverlo a abrir. Y si eso no lo arregla ya, mal tema. Vamos allá. Permitir. Vale, y ahora sí. Vale, entonces veis que es un papel con una plantilla impreso y en el momento que la cámara reconoce esa plantilla aparece el personajillo en cuestión, que además pues podemos girar, podemos mirar, entre comillas, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y este es el que algunos conceptos, pues por ejemplo de física, en este caso sobre la gravedad, pues la gravedad en la Luna, pues vemos que cuando salta no es lo mismo que cuando salta en la Tierra, sino que le cuesta mucho más caer. O la gravedad en el espacio, que es que cuando salta ya no baja. O la gravedad en Júpiter, que tiene mucha más gravedad y que lo que le ocurre es que se aplana. ¿Vale? Esto sería una aplicación curiosa para explicar esos conceptos de forma atractiva a chavales de primaria o de educación básica. Otra que he encontrado es esta para tener compañeros virtuales. En este caso es perdón, que he soltado el cable. En este caso es un monete, que esto realmente los que lo han desarrollado lo han hecho para que te saques una foto con tu mono. Es decir, esto sería poner la cámara delantera, tú pones el papel aquí a tu lado y te sacas una foto con tu amigo el monito. ¿Dónde quedan los amigos imaginarios de todo? Y el último ejemplo que os traía sería, por ejemplo,
esta que sería una representación tridimensional del Taj Mahal, que lo mismo, podemos girar para ver en detalle, podríamos ver desde otro ángulo. ¿Vale? Cuando estás conectado a un proyector no es lo más cómodo del mundo, pero más o menos os hacéis una idea de las posibilidades. ¿Vale? Además podemos decir que lo vuelvan a construir desde cero y vemos cómo se va generando este modelo, que podríamos girar, etcétera. ¿De acuerdo? Esto hay modelos de ingeniería, de piezas mecánicas, de visitas virtuales a museos, que podemos interactuar con ellos, acercarnos, alejarnos, girar una pieza para verla desde otro ángulo. Y es una forma muy intuitiva y con un contenido mucho más rico. La última aplicación que tenía preparada es de realidad aumentada también, sería esta de el mapa estelar. Esto lo que nos permite es tener una vista o tener un mapa de las estrellas, tanto en este momento, si carga, como de cualquier momento en el pasado. ¿Vale? Podemos ir al presente o yo puedo ir antes. Podemos ir hacia atrás, al año 2011, al año 2012, ¿vale? Y esto lo que nos permite es, podemos tener un mapa plano o podemos apuntar a las estrellas, si estuviéramos en el exterior, y esto estaríamos viendo en nuestra pantalla lo mismo que veríamos en el cielo, de tal manera que podríamos identificar, pues eso, por ejemplo, en este caso, pues el cisne, o el ganso, o el flamenco, no sé qué constelación será esa, ¿vale? Sería una ayuda muy interesante para el estudio de la astronomía. Que además, pues bueno, pinchando en cualquier elemento nos dice cuál es su nombre, qué tipo de elemento es, la distancia y el brillo, es decir, una cantidad brutal de información al alcance de un solo toque con el dedo. Sería otra aplicación de realidad aumentada. Hay un anuncio que yo creo que ha salido justo esta semana, esta campaña de Pepsi Max, que lo que han hecho ha sido montar en una marquesina de autobuses una pantalla de realidad aumentada, con lo cual han conseguido efectos como estos que veis aquí. Claro, los que están esperando al autobús alucinan. Un ataque de ovnis. ¿Vale? Se pueden hacer cosas muy curiosas. Sobre todo cuando tienes a buenos creativos. Pero no todo va a ser bonito, no todo va a ser cosas buenas. Estas nuevas tecnologías también implican una serie de riesgos bastante importantes. Yo he destacado algunos, o querría destacar algunos. Me preocupa la seguridad de nuestros datos. Es decir, ¿qué se puede hacer con toda la información que nosotros estamos generando en Internet? Por ejemplo, cuando te das de alta en una red social, cuando marcas esa casillita de acepto los términos de uso, etcétera, realmente estamos renunciando a cualquier derecho de todo lo que hacemos en esa red social. Es decir, las fotos que subimos pasan a ser de la red social, los comentarios que hacemos pasan a ser de la red social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un peligro muy, muy importante. También hay riesgos de seguridad. Y ya no es que se apoderen de nuestra información, sino de que hagan un uso fraudulento con ella. Es decir,
que accedan a nuestras cuentas bancarias, que accedan a nuestros datos vitales, que sepan cuándo entramos en casa, cuándo salimos, ese tipo de riesgos. También hay un problema de suplantación de identidades, es decir, cómo se puede garantizar que la persona con la que estás hablando en el otro extremo sea realmente quien dice ser. Cómo se puede garantizar que quien hace un examen realmente sea quien dice que ha hecho el examen. Ahí también hay bastantes riesgos, bastantes problemas. Desde el punto de vista de las instituciones, hay un problema muy gordo, y es que esta globalización, este acceso ubicuo a la información, está generando también una competencia, un nivel de competencia global. Es decir, una universidad pequeñita como somos nosotros en la Universidad de Cantabria, realmente estamos compitiendo en iniciativas con monstruos como son el MIT, como son Harvard, como son Yale, etc. Es decir, cuando los alumnos realmente puedan acceder a la educación en las mismas condiciones en Harvard que en la Universidad de Cantabria, si se produce algo en algún momento, yo creo que la decisión va a ser bastante evidente. Salvo por algún patriotismo o por alguna afinidad, como sea en las mismas condiciones, las universidades con gran prestigio van a acaparar prácticamente todo el mercado, entre comillas, o toda la demanda de educación del mundo. Eso es un riesgo brutal para las instituciones, sobre todo para las instituciones pequeñas. Pero también instituciones pequeñas pueden tener un impacto global mucho mayor. Las instituciones pequeñas también pueden tener un impacto global mayor siempre que lo hagan bien. O pueden ser supernovas y aprovecharse del tirón, hacerlo mal durante unos pocos años, recolectar los beneficios y retirarse. Normalmente, si lo quieres hacer a largo plazo, tienes que hacerlo poquito a poco, hacerlo bien, y la competencia siempre va a ser muy peligrosa, siempre va a ser un riesgo descomunal. Hay otro riesgo que es la discontinuidad de las herramientas, es decir, yo hoy baso todas mis clases, toda mi enseñanza, monto todo mi plan de estudios en la herramienta X, llámale Blackboard, llámale Moodle, llámale una aplicación para teléfonos móviles, lo que sea. Esa empresa se cansa de desarrollarla, o la venden, o la compran, o desaparece, quiebra, lo que sea, y todo mi montaje se evapora. ¿De acuerdo? Eso también es un riesgo muy importante. También la fragmentación. Cada vez hay más dispositivos, más sistemas operativos, más funcionalidades. Es decir, para que una cosa funcione en toda la gama de productos que hay, al final tienes que hacer un montón de desarrollos parecidos, pero no exactamente iguales. Si una página web funciona bien en Internet Explorer, resulta que luego vas al Google Chrome y no se ve bien. Entonces, el 30% de... Bueno, más bien al revés, sí. Buen apunte. El 30% de la audiencia potencial va a ver que tu página web no está diseñada, o va a creer que tu página web no está diseñada porque el navegador que utilizan no funciona bien. Ese tipo de cosas como la fragmentación. Y luego seguro que otro montón que todavía no somos conscientes, o que yo no soy consciente, no me he dado cuenta de listar, y que seguramente nos encontremos más bien a corto que a medio y largo plazo. Esto sería un poco lo que quería presentaros, sobre todo de cara al futuro. Hay un artículo muy interesante realizado por IBM que se llama Los 5 de IBM para dentro de 5 años, 5 in 5, y en el ámbito de la educación hablan de una clase inteligente, de una clase que tiene un sistema almacenado en la nube, que reconoce todos los patrones de los alumnos, todas las costumbres, todos los hábitos, las preferencias, etcétera, de lo que hacen los alumnos, recopila esa información y se la suministra al profesor, para que el profesor pueda adaptarse a las necesidades de cada alumno. Esto es lo que, o cómo IBM ve las aulas dentro de 5 años. Hay otro montón de, bueno, hay otras 4 visiones para las ciudades, para la sanidad, para, bueno, que la verdad es que es bastante interesante si os apetece mirarlo. Problema que solo está en inglés, pero bueno, es muy interesante. Y con esto, salvo que tengáis alguna pregunta, alguna duda, yo doy por terminada mi exposición. Agradeceros de nuevo vuestra presencia y espero veros en futuras actividades. ¿Alguna pregunta?
nada, pues muchas gracias.